Yo por acá de nuevo después de un buen tiempo de no hacer en vivos y retomando este propósito de hacer una transmisión en vivo al mes, especialmente cerca a las lunas llenas, en este caso luna llena en Cáncer. Buenas noches, buenas tardes, gracias por estar por acá, por saludar y bueno, por hacer parte de esta transmisión que aprovecho a hacer no solamente por la luna llena, sino que también aprovecho a hacerla porque, bueno, venimos de un solsticio, Navidad, ahora vamos para una luna llena, venimos de un solsticio, es eso, ¿no? Solsticio, Navidad, luna llena, y bueno, eso da para hablar de varios temas que quisiera comentar por acá. Y en realidad el tema central o el eje central de lo que quiero acá conversar, de las ideas que quiero compartir, tiene que ver con la imagen de la Sagrada Familia. Muy a propósito de una luna llena en Cáncer, que es una luna llena, bueno, el signo Cáncer está muy asociado a los temas de la familia, a los temas del hogar, a la niñez también. Y bueno, estamos básicamente ya bajo la influencia de esta luna llena en plena Navidad. Digamos que no es coincidencia de que pasa mucho, ¿no? Que las lunas llenas en Cáncer se dan precisamente en un tiempo en donde nos reencontramos con nuestras familias, en donde volvemos a ver personas que por lo general no vemos, ¿no? No vemos de una manera tan seguida, pero que sin embargo tenemos con ellas este vínculo de sangre, este vínculo de origen, y eso tiene mucho que ver con el tema de Cáncer. Entonces, como les decía, principalmente lo que me trae acá es esta luna llena y el significado, el simbolismo de la Sagrada Familia. Independientemente de lo religioso, independientemente de si somos creyentes o no, independientemente también de los desacuerdos o las incoherencias en torno a la vida de Jesús, en torno al nacimiento de Jesús. La Sagrada Familia tiene digamos, este poder, ¿no? La imagen de la Sagrada Familia tiene este simbolismo que nos recuerda como algo, una nueva conciencia, algo tan poderoso puede nacer en medio de la adversidad. Y es precisamente eso, ¿no? La conciencia crística, un despertar de conciencia que se da en medio de situaciones muy adversas. Esa es la manera en que nos contaron justamente cómo fue el nacimiento de Jesús. Y esto precisamente en un momento de la humanidad en donde pues están sucediendo, entre comillas, en realidad se están ocasionando, ¿no? Está teniendo lugar digamos, experiencias de mucha adversidad precisamente en ese territorio que tiene que ver con la tradición cristiana, la tradición católica también, la tradición judía, ¿no? Que es, pues bueno, lo que sabemos, lo que conocemos como Medio Oriente. Entonces, siento que es un tiempo en donde en medio de una adversidad que parece que no es nuestra, ¿no? Porque estamos en otro lugar del planeta, en realidad la gran herida es una herida humana. Y es un tiempo además en donde esta luna llena en Cáncer, y normalmente con las lunas llenas no intencionamos, pero la pregunta que trae esta imagen de la Sagrada Familia es, bueno, ¿dónde está el milagro? ¿Dónde está el milagro que estamos necesitando, no solamente a nivel personal, sino a nivel colectivo? Y yo he estado reflexionando mucho en cuanto a esto, principalmente porque cuando hablo de astrología, cuando tengo consultas astrológicas, digamos que la situación de Medio Oriente se ha hecho muy presente en las consultas. Si bien las consultas que yo hago son consultas personalizadas y realmente lo que le interesa a la persona es cómo va a ser su año 2024, por ejemplo. Sin embargo, creo que cuando uno trabaja con temas terapéuticos, ya sea desde el yoga, desde la astrología o desde otras herramientas, en un tiempo como el que estamos viviendo se vuelve difícil, o por lo menos a mí se me ha hecho difícil, hablar de compasión,
hablar de empatía, hablar de sanación, sin sentir, ¿no? O sencillamente olvidando que todos y todas estamos siendo atravesados en mayor o en menor medida por lo que está pasando a nivel colectivo y a nivel mundial. Por el hecho de que estamos vivos, vivas en un tiempo en donde se está, digamos, revelando de una manera muy evidente la oscuridad y la deshumanización de nuestro tiempo. Y claro, yo sé que ha habido guerras antes, que ha habido aniquilación de tribus, aniquilación de pueblos enteros antes, pero tal vez por lo que estamos en este tiempo de redes sociales, en donde, digamos, la mediatización de lo que está sucediendo y la revelación de lo que está sucediendo no pasa obviamente por los grandes medios de comunicación, sino por las personas que están en medio de la situación, las personas que están viviendo diariamente la amenaza a su vida. Y entonces de nuevo vuelvo a ese territorio, más bien sigo hablando de este territorio por lo que les digo, parece que estamos muy lejos, pero en realidad es un conflicto que nos atraviesa. Parece que estamos muy lejos, pero siento que es algo que incluso si parece que nos distrajéramos con el tema de la Navidad, ¿sí? Si parece que esto no nos afectara, en realidad nos está afectando, nos está tocando, nos está moviendo. En realidad es algo que cuando hacemos scroll, ¿no? Cuando estamos scrolleando diariamente en nuestros teléfonos, es algo que sucede, que se muestra. Y eso tiene muchísimo que ver con el tema plutoniano también en nuestro tiempo, con el hecho de que, bueno, no sé cómo lo están sintiendo ustedes, pero pues la oscuridad está realmente muy presente diariamente. ¿A qué me refiero con oscuridad? Al hecho de que cuando hablamos de Plutón, hablamos de el poder bajo cuerda, ¿no? Lo que sucede sin que nos demos cuenta, las cosas que pasan en secreto, las cosas que no son reveladas como a los pueblos, ¿no? A la gran masa humana. Sin embargo, en este tiempo, la transformación de lo plutoniano tiene que ver con que es tan descarado, ¿no? Es tan descarado lo que está pasando, o sea, va tan de frente, ¿sí? Podemos verlo tan claramente, está en nuestras pantallas diariamente y sin embargo, acá es donde resueno con un video que publicó René, Residente, el cantante de Calle 13, que bueno, creo que Calle 13 no existe, no sé, la verdad que yo no estoy muy enterada, pero hace unos días, creo que lleva varias semanas también el video por ahí en redes. Él hizo un video en el que plantea una pregunta muy importante y es ¿por qué no para el mundo ante lo que está pasando? ¿No? ¿Por qué no paramos como paró la pandemia? ¿No? Como nos hizo parar la pandemia. ¿Por qué no nos detenemos? ¿Por qué no se detiene todo? Ante lo que está sucediendo. Porque ¿cómo? ¿De qué manera es que encontramos el camino para seguir con nuestras vidas como si eso no fuera demasiado? Y eso tiene que ver de nuevo con Plutón, que es un tiempo en donde la oscuridad se nos muestra tan de frente, la sombra se nos muestra tan de frente, la aniquilación, la muerte, el abuso, ¿no? Es como donde nuestros gobernantes son tan descarados, ¿no? Las figuras de poder son tan descaradas que realmente lo que sucede frente a nuestros ojos. Y con esta luna llena en Cáncer, de nuevo volviendo al tema de la Sagrada Familia y volviendo al tema de las redes, a mí me parece sorprendente cómo además de estas imágenes tan difíciles de ver, hay otro tipo de imágenes que de alguna manera, por crudas que sean, nos devuelven la esperanza de una manera muy extraña y muy particular. Y es ver cómo, claro, la Navidad fue cancelada en Belén, pero pues hay Eucaristía, ¿no? Y hay una grabación del padre, del cura, no sé exactamente qué iglesia es en Belén o si es una catedral, la verdad, pero el sermón es a lo plutoniano, ¿no? Muy de frente en este caso en el buen sentido de la palabra, ¿sí? En donde él empieza su sermón diciendo estamos furiosos, ¿no? Estamos furiosos, estamos tristes, estamos desesperanzados con lo que revela, digamos, la humanidad en este momento de la historia.
De nuevo, ha habido guerras antes, ha habido aniquilación antes, pero en este tiempo, y volviendo a la luna llena, sí que necesitamos un milagro. Sí que necesitamos el volver a confiar en los milagros. Sí que necesitamos incluso pedir un milagro con todo y que, de nuevo, las lunas llenas no están asociadas a la siembra de intenciones. Las lunas llenas más bien están asociadas a el hecho de poder ver, ¿sí? De ver concretamente lo que tenemos al frente. No es una luna llena que se esté dando frente a Plutón en este momento, sin embargo es una luna llena en Cáncer que nos devuelve esta imagen de la Sagrada Familia. De nuevo, Cáncer tiene que ver con el hogar y con la familia, que nos devuelve a este tema de los milagros, no solamente porque la luna llena está en sextil, ¿sí? Que es un aspecto, digamos, armonioso, de energía fluida. La luna llena está en sextil a Júpiter, que es el señor de los milagros, ¿sí? Que es conocido desde hace muchísimos años como el Santa Claus del cielo. Y digamos, Júpiter tiene que ver con esta idea de pedir regalos, pedir milagros, pedir bendiciones, no solamente a nivel personal, sino a nivel colectivo. Y la luna llena está en sextil con este señor de los milagros. Para quienes hacemos Kundalini Yoga, practicamos Kundalini Yoga, sabemos que Júpiter también está asociado con Guru Ramdas, que es quien rige el cuarto chakra también. Es un arquetipo a nivel de fuerza arquetípica. Desde la tradición del Kundalini Yoga tiene que ver con la fuerza del corazón, ¿no? Anahata Chakra, que es un amor además neutral. Y entonces, ¿qué sucede? Es como si fuera una luna llena que, nos dice, no pidas el milagro, pero cultiva la capacidad de ver el milagro dentro de lo que está sucediendo, cosa que es, de nuevo, a nivel colectivo, difícil de imaginar. Difícil de ver cómo, pero cuando hablamos de algo difícil de imaginar o de algo imposible, precisamente estamos hablando de milagros. Y otra cosa, acá vuelvo al tema, siguiendo con este tema de los milagros, hace yo creo que más de un mes, sí, estuvimos haciendo sadhana con un grupo de personas. Sadhana, acá brevemente para explicarlo, para las personas que estén acá conectadas o que se conecten después, es un espacio virtual que tenemos junto con Catalina Vidal, en donde meditamos a las 5 de la mañana hora Colombia, de 5 a 6 de la mañana hora Colombia. Es algo que hacemos varias veces al año y por lo general nuestra intención está asociada con algo que está pasando astrológicamente y que estamos sintiendo a nivel colectivo y personal. Obviamente el último sadhana tuvo que ver con este asunto de la paz, ¿no? De la paz interna, de la paz externa. Y ahí, volviendo al asunto del Kundalini Yoga y volviendo al asunto de los milagros, tiene que ver precisamente con pedir lo imposible. Desde ese tiempo yo lo hablaba con varias personas y como que por varios lugares en conversaciones me llegaba esta idea de que no es posible en el planeta Tierra, en esta, digamos, entre comillas, tercera dimensión, aunque sabemos que estamos en varias dimensiones al mismo tiempo, somos multidimensionales, de que no es posible pedir la paz, de que en este nivel de realidad, que en últimas es un nivel de conciencia, la paz total no es posible. Cuando digo paz total, seguramente acá en Colombia les resuena, ¿no? Les resuena porque además es un lema del actual gobierno, pero no nos vamos a meter por ahí. A lo que voy es que a mí lo que me queda de pregunta desde este tiempo, digamos, desde que empezó a intensificarse tan abiertamente y tan descaradamente lo que pasa en Medio Oriente, ¿sí? Cuando digo empezó a intensificarse abiertamente y descaradamente, lo digo porque no es una situación que haya empezado en octubre, y lo sabemos, es una situación que lleva muchos años, lleva décadas. Y cuando la cosa se pone tan color de hormiga, como diríamos en Colombia, es allí precisamente donde pedir un milagro o preguntarnos cómo participamos de un milagro, qué es un milagro, es allí donde se hace precisamente se hacen necesarias ese tipo de preguntas. Sobre todo cuando venimos de una idea que, no sé, de nuevo, son cuestiones que se hablan, creo yo,
cuando tenemos conversaciones de lo espiritual versus lo material, lo espiritual versus lo real, y es como si siguiéramos sintiendo que hay una división dimensional entre esas dos ideas, cuando en realidad son lo mismo. Y en esa medida yo me sigo preguntando hasta qué punto la paz total no es real, incluso en esta dimensión, incluso en este nivel de realidad, incluso en este nivel de conciencia. Es más, ¿no sería acaso esa famosa ascensión planetaria, ¿sí? Ese famoso despertar de conciencia al que tanto hablamos desde el Kundalini, desde la astrología, desde, miles de caminos, miles de vertientes? No implicaría precisamente imaginar que incluso en este nivel de realidad la paz total es posible? ¿No sería ese el tipo de milagro que podríamos pedir si se tratara de una luna nueva, pero de nuevo, como se trata de una luna llena, que mínimamente lo pudiéramos imaginar, que mínimamente lo pudiéramos buscar con la mirada, porque de nuevo el milagro en realidad se da, la dimensión del milagro se da en la mirada de quien mira y en el corazón de quien siente. Es decir, más allá de la oscuridad que estoy viendo, soy capaz de ver la luz. Y si el milagro es algo extraordinario, lo extraordinario tiene que suceder primero que todo en mi punto de vista, en mi manera de mirar. Lo extraordinario tiene que suceder en el hecho de que yo pueda imaginar que incluso en este mundo práctico, racional, hay espacio para un final total de las guerras. Yo sé lo alucinante o iluso que esto puede sonar, pero no creo que sea más alucinante e incluso ridículo y extremo que lo que estamos viviendo a nivel colectivo. Y ahí es donde vuelvo. Es una luna llena en Cáncer, en el signo, podríamos decirlo así, en el signo de la Sagrada Familia, en el signo que nos habla en este tiempo, ¿sí?, de la Navidad, del nacimiento de Jesús, que es el nacimiento de una nueva conciencia en medio de una situación adversa, y sí que es necesario este milagro. Cuando veía la transmisión, que no la vi completa, ¿sí?, está en inglés, ojalá alguien la traduzca por ahí en estos días, no sé cuánto dura, creo que es bastante larga, ¿no? Pero es el sermón de la Eucaristía en Belén, el sermón de Navidad, empezó con esa frase, ¿no? Estamos furiosos, ¿no? Estamos adoloridos. Y hay un momento en donde, dentro de la transmisión, en los primeros minutos, enfocan el pesebre actual en esta iglesia en Belén. Y es Jesucristo, ¿no?, el niño, bebé, nacido entre ruinas y rodeado de soldados. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, sí es posible el milagro de alguna manera. ¿A qué me refiero? Al hecho de que dentro de la institución católica, en una iglesia, en un sermón, la realidad esté siendo tenida en cuenta, no esté siendo negada, que es lo que está pasando en varios niveles a nivel mundial, ¿no? El negar lo que está sucediendo. Allí en esta iglesia de Belén, precisamente, están poniendo de frente en una imagen, seguramente se han cruzado con esta imagen en estos días, en estos 2 últimos días. El pesebre es un pesebre en ruinas, con un bebé rodeado de soldados. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? De nuevo, a esta idea, a esta conexión con la idea de lo que es un milagro, especialmente porque vamos para un año en donde este señor de los milagros astrológico, que es Júpiter, se va a encontrar con otro señor de los milagros, que es Urano. Los dos tienen que ver con esta idea de pedir lo imposible, por más hippie que parezca. Pedir lo imposible, ¿sí?, nombrar lo imposible, pensar lo imposible, concebir lo imposible, de nuevo, como un niño que nace en medio de una guerra. Y el próximo año, en abril, entonces se une Júpiter, el señor de los milagros, con Urano, que es el arquetipo en astrología que simboliza el consciente colectivo, la conciencia colectiva. Neptuno es el inconsciente colectivo, ¿sí?, lo que permanece en el sueño colectivo. Soñamos un sueño juntos sin darnos cuenta. O soñamos una pesadilla juntos y juntas sin darnos cuenta. Urano es el rayo que nos despierta,
es la situación inesperada que nos despierta y muchas veces, aunque Urano por lo general se asocia con algo incómodo, con una sorpresa incómoda, Urano también lo podemos asociar, sobre todo si se junta con Júpiter, con una buena sorpresa. Y yo esperaría que fuera así, al menos a nivel colectivo, el próximo año. Así que bueno, esta invitación de este en vivo con, digamos, de nuevo esta reflexión de lo que implica conectar con la Navidad, conectar con la Sagrada Familia, independientemente de si somos creyentes o no, independientemente de si somos católicos o no, es cuál es el milagro que estamos no solamente pidiendo, sino sosteniendo en medio de las situaciones, entre comillas, adversas de nuestra vida. Y digo muy entre comillas situaciones adversas porque cuando hablamos de Medio Oriente y miramos las navidades que estamos teniendo acá en Colombia, bueno, por lo menos yo lo hablo desde mi lugar y desde la situación de las personas que conozco, a comparación de lo que se está viviendo en el mundo, nuestra vida es un milagro. Y realmente ahí es donde conectamos con la idea de que milagro no es solamente algo inesperado, algo que no está en nuestras manos, sino bien al contrario, algo que está en nuestras manos, algo que se cultiva, algo que tiene que ver con poner la mirada donde por lo general no la ponemos, ¿sí? Precisamente porque hay situaciones en el colectivo, hay situaciones entre comillas externas que nos recuerdan que lo que es cotidiano, ordinario, normal para nosotras y nosotros, para otras personas sería un milagro. Entonces, si tuviste el milagro, la bendición, todo esto asociado a Júpiter, de nuevo, Júpiter en sextil con esta luna llena pasado mañana. Si tuviste el milagro, la bendición, la suerte, también la buena suerte está asociada a Júpiter, de tener una Navidad tranquila, de tener una Navidad en paz, de tener una Navidad con tu mesa llena de comida, con tus regalos bajo el árbol. Creo que está bueno que empecemos a asociar nuestro cotidiano con algo que parece muy lejano, como es la situación de Palestina, de Gaza, y de alguna manera porque lo siento en mí misma como un llamado al corazón, a mi propio corazón, y lo quiero compartir acá. En qué medida también quienes trabajamos, sobre todo específicamente en temas de sanación, de compasión, de empatía, de qué sé yo, ¿no? Trabajo del niño interior, de la niña interior, sanación de las heridas. No podemos empezar de alguna manera a crear contenidos, a compartir información que no solamente esté enfocado en lo personal, sino también en lo colectivo. Y para mí es una reflexión que, de nuevo, está muy activa por lo que decía hace unos minutos. Me encuentro constantemente y en los 2 últimos meses he tenido conversaciones en donde emerge esta idea de que la paz no es posible. Emerge esta idea de que la armonía total en el planeta Tierra no es posible. Y para mí, en cierta forma, ese es el gran engaño de las religiones, ¿sí? De los caminos, entre comillas, espirituales, que han tenido, digamos, como base un patriarcado enfermo, porque en últimas lo que nos están diciendo es que el gran milagro no es posible sino una vez hemos dejado el cuerpo, ¿sí? Que el milagro no es posible, que el paraíso no es posible sino una vez hemos muerto. Una vez más nos están diciendo que el paraíso no es posible en la tierra, que el paraíso no es aquí y ahora, que el milagro no es aquí y ahora. Así que bueno, es una manera en la que yo he empezado también a cuestionar en qué medida también hay mentira por ahí, ¿no? Hay manipulación por ahí, desde el yoga, desde la astrología, desde cualquier otro camino espiritual. El hecho de que tienes que esperar a ser perfecta, a ser puro, a ver, no sé, ¿cómo se diría? Pagado, entre comillas, todos tus pecados, ¿sí? Para que el cielo sea posible, cuando en realidad a lo que estamos llamados es a traer el cielo en la tierra, a la tierra, hacer posible el cielo en la tierra, que no es otra cosa que un cambio de perspectiva, un punto de vista diferente, una mirada diferente que nos recuerda que en realidad ya estamos en el paraíso, que esta tierra es el paraíso mismo y debería ser paraíso para todas y para todos, no para unos pocos.
en un tiempo en donde de nuevo la sombra de Plutón es cada vez más descarada, ¿no? Las figuras de poder son cada vez más descaradas, los gobernantes son descarados, ¿sí? Siendo que la fuerza que se nos pide precisamente a quienes trabajamos de una u otra manera con la sanación o la espiritualidad es ir de frente también con lo que pedimos, con el mundo que queremos ver posible, ¿m? Y con recordar que este asunto de la libertad, ¿no? ¿Cuál es la libertad que nos están vendiendo? ¿M? Y que este asunto de la libertad no es solamente un asunto a cuestionar, sino que, como dicen por ahí, ¿no? No somos libres hasta que todas las personas son libres en el planeta. De nuevo, yo sé lo extraño que suena de pronto hablar de esto desde Colombia, estando tan lejos de la gran herida abierta que tenemos en este momento a nivel planetario, pero creo que es una herida que nos toca porque en últimas nos muestra de frente en dónde está la verdadera amenaza, en dónde está el verdadero peligro, en dónde está el verdadero terrorismo. Y no hablar de ello, ¿no? Hablar de astrología, hablar de yoga, hablar de constelaciones familiares, sin hablar de esto, yo creo que en los próximos tiempos, al menos para mí, va a ser cada vez más difícil. Así que bueno, sí, Mercurio retrógrado sirve para replantearnos las metas del otro año, para tener conversaciones pendientes, en fin, nos sirve para muchas cosas a nivel personal, pero creo que a nivel colectivo también hay conversaciones que hay que activar, ¿no? En nuestros encuentros personales, precisamente para utilizar con profundidad las herramientas de nuestros tiempos, ¿vale? Así que bueno, muchísimas gracias a quienes se conectaron. Agustina me dice, yo espero también que sea una buena sorpresa en el 2024. Me imagino que te refieres a la unión de Júpiter y Urano. Creo que esa unión de Júpiter y Urano, en donde suceda en tu carta, en mi carta, en la carta de cualquier persona, de nuevo esto va a ser en el signo Tauro, en abril del otro año. No quiere decir que pase en abril, realmente hay otro evento en marzo que también ya nos da indicios de esto, y es la conjunción, la unión de Quirón y el nodo norte en Aries, la primera semana de marzo. Yo creo que son conjunciones que primero que todo las vamos a vivir una vez en la vida. Son extraordinarias, son milagrosas. Y segundo, son eventos astrológicos que nos piden capacidad, ¿sí? Una cosa es crear el milagro y otra cosa es sostenerlo. Una cosa es darte cuenta de algo, ¿no? Como que entras a otro nivel de conciencia respecto a una situación personal, por ejemplo, y sabes, te enteras de lo que necesitas cambiar, pero es fácil volver al hábito. Entonces es la capacidad de sostener el cambio, la capacidad de sostener nuevos hábitos, la capacidad de sostener una nueva visión, una visión distinta de la propia vida. Y creo que es ahí donde realmente los milagros se sostienen, ¿no? La capacidad de sostener el milagro. Hay otra cosa que quisiera decir antes de cerrar sobre los milagros, ahora que vuelvo a eso. Decimos que los milagros son algo extraordinario, sobre todo si los asociamos con el arquetipo de Urano, pero volviendo al tema de el milagro se da realmente en la mirada de quien mira y el corazón de quien siente. Tendríamos que preguntarnos cómo el milagro sigue estando ahí en la cotidianidad, en lo que les decía hace un momento, en el hecho de que te levantes todos los días y haya comida en tu nevera, ahí está el milagro, por el simple hecho de tener una conciencia colectiva en donde sabes que hay muchas personas que eso que para ti es ordinario, para ellos es extraordinario, ¿vale? Pao, Krista, feliz Navidad, gracias por todo, valoro mucho lo que haces, muchas gracias, yo valoro mucho estos mensajes, muchas gracias por recibir lo que comparto, el contenido que comparto, es algo que siento que va a cambiar el otro año y que va de la mano con lo que les estoy diciendo hoy, ¿no? Por un lado, de la mano obviamente de estrategia digital, es algo que estoy trabajando a nivel personal con mi terapeuta, pero por otro lado, ¿no? Ese poder encontrar el balance, es algo que es clave para mí en este tiempo, el balance entre, puedo hablar de astrología, de yoga desde un nivel muy personal, sanación individual, lo cual es clave en nuestras vidas,
pero como sigo dejando por fuera lo que en realidad me está tocando el corazón, ¿no? Y creo que ustedes también, y es una situación colectiva, extrema, frente a la cual cerrar los ojos realmente me parece imposible. Feliz Día de la Sagrada Familia, que el milagro se dé para todos. Gracias, Sol. ¿Es un buen momento para hacer rituales? Yo pensaría que sí, sí. Un buen momento para hacer rituales de nuevo. Hace poco escuché que... No me quiero extender mucho. Pero yo te diría que un buen ritual, un ritual sencillo para esta luna llena sería con algunos papelitos poner en tu árbol lo que para ti ha sido un milagro este año 2023. Porque en últimas el árbol de Navidad a nivel pagano está asociado, ¿sabes? Estos objetos que ponemos brillantes en el árbol de Navidad en realidad están asociados con los frutos de una cosecha, ¿sí? En pleno invierno se cuelgan los frutos de la cosecha. Entonces sería una linda manera de hacer eso, un ritual sencillo, que en el árbol de Navidad que tengamos en casa pongamos los milagros de este año. Y a veces pueden ser milagros muy curiosos, ¿no? Como separarse puede ser un gran milagro, divorciarse puede ser un gran milagro, por más doloroso que haya sido, porque sabes que si no pasas por ahí no hay crecimiento. De nuevo, Júpiter en tu vida el próximo año, ¿sí? Tiene que haber un corte, tiene que haber un final para que haya un nuevo crecimiento. Así que bueno, para rituales me parece súper perfecta esta luna llena. La desesperanza es un sentir general, claro que sí, yo creo que sí es, como decía, estamos viendo de frente un nivel de deshumanización que ya estaba ahí, pero se nos revela con más descaro. De nuevo, creo que una palabra clave de Plutón en Capricornio, con lo poco que le queda en Capricornio de aquí al 2025 prácticamente, es el gran descaro de las figuras de poder. Así que creo que hay que pasar por la desesperanza de todas maneras para preguntarse cuáles son los otros nuevos caminos, ¿no? Como el camino de la nueva esperanza, y que va muy de la mano de nuevo a esta idea de la Sagrada Familia, ¿sí? La capacidad de hacer nacer una nueva conciencia, la capacidad de crear un milagro en medio de una situación adversa. Creo que para mí eso es lo que más ha resonado en esta Navidad, cuando veo la imagen de Jesús en medio de los escombros y en medio de los militares. Así que bueno, muchísimas gracias por estar por acá, por conectarse, por escribir, por comentar, por agradecer lo que comparto. Seguiré con mucho amor. Y bueno, hermosa Navidad, hermoso fin de año. Por acá nos seguimos encontrando. Sat Nam.